Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. En nuestra comunidad tenemos varios portafolios para que usted se pueda guiar en dependencia de su estilo de inversión. Tenemos el portafolio de largo plazo, que es el portafolio que yo les recomiendo a la mayor parte de las personas. Es un portafolio muy diversificado, de aquí a 30 a 40 años es nuestro objetivo y solamente incluye compañías de calidad. Por supuesto, tratamos de comprar siempre a evaluaciones razonables. También tenemos el portafolio de trading, que ha sido el portafolio que mejor rendimiento ha tenido en el último año, con más de un 20%. El portafolio cripto, que ha sido un desastre total en apenas unos meses. Ha pasado de tener un rendimiento de más del 50% a menos 20%. Y también el portafolio de ETF, que es un portafolio también de largo plazo, donde tratamos de diversificarnos tanto en ETF como geográficamente. Todos estos portafolios han tenido un desempeño, yo diría más o menos en línea con los activos que tiene. Por ejemplo, el portafolio de largo plazo ha tenido un rendimiento en torno al 14-15%, que es superior a la media del S&P 500, que ha estado en torno al 11-12%. Es decir, hemos superado al S&P 500, pero tiene mucha correlación con ese portafolio. Sin embargo, hay uno que me llama especialmente la atención, el cual es el portafolio de dividendos, que ahora mismo es el segundo portafolio con más rendimiento dentro del canal, solamente superado con el portafolio de trading. Me llama especialmente la atención porque este es un portafolio muy defensivo. Vamos a ver un poco más adelante en la gráfica cómo en grandes caídas se ha mantenido muy plano, lo cual por supuesto nos protege en contra de grandes caídas si estamos pensando en utilizarlo para un portafolio de retiro. No solamente eso, sino que este portafolio está pensado sobre todo para generar ingresos pasivos. Por ejemplo, en el portafolio de largo plazo y cripto buscamos un poco más de crecimiento. Sin embargo, en este portafolio de dividendos, lo más importante es que estas compañías aumenten sus dividendos con el paso del tiempo y de aquí a unos años poder vivir solamente de esos dividendos que obtenemos como ingresos pasivos, ¿ok? Hoy vamos a estar analizando este portafolio, vamos a ver su desempeño en momentos de crisis, vamos a ver qué compañías tenemos dentro del mismo, si hay algunas oportunidades de compra. Y por supuesto vamos a aprovechar para hacer análisis técnico y fundamental en varias acciones que están dentro del mismo. Creo que hay algunas que todavía están a precios razonables. Por supuesto vamos a estar utilizando también nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que vemos en pantalla para hacer todo este análisis. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar revisando el rendimiento del portafolio comparado con el S&P 500. Podemos ver aquí que ha tenido un rendimiento de casi el 16%, 15.7%, cuando habíamos visto que el S&P 500 en el último año ha subido un 11.74%. Es decir, que ha subido aproximadamente 4 puntos porcentuales más que el índice de referencia en el mundo. Lo más que me llama la atención es lo bien que se comporta en momentos de caídas. Podemos ver aquí, por ejemplo, en las caídas de abril, cuando Trump anunció los aranceles, el S&P 500 llegó a caer un 20%. Vean que la peor caída del portafolio fue apenas un 2%, incluso un poquito más, un 2.8% en el peor momento. Nuevamente con el S&P 500 cayendo casi un 20%. Luego, por supuesto, cuando tuvimos la recuperación post-abril, fíjense cómo el S&P 500 en algún momento superó el rendimiento del portafolio, pero poco a poco, con esa consistencia, llegamos a este punto donde hemos visto ciertas caídas en el S&P 500 y el portafolio de dividendos no ha parado más que subir. Así que lo primero que me llama la atención es esto, es una gráfica muy estable. ¿Y por qué esto es tan importante? Recuerden que cuando tenemos un portafolio de largo plazo, cuando llegue nuestro momento de retirarnos, no podemos asumir de que la bolsa va a estar en máximos históricos y nuestro portafolio va a estar en máximos históricos. Todo lo contrario, tenemos que pensar en el peor de los casos. ¿Qué pasa si vemos una gran corrección en bolsa? Imagínese que usted tiene $1 millón para retirarse y en el momento que se va a retirar, su portafolio es un portafolio muy volátil y cae un 30-40%, es decir, usted pierde el 30 o el 40% del dinero que había ahorrado durante toda su vida. Por eso es muy importante que según nos vayamos haciendo mayores, nuestro portafolio tenga menos volatilidad, tal vez nos dé menos rendimiento, pero si vemos algún tipo de corrección en bolsa, cae mucho menos de lo que hace un portafolio, por ejemplo, que esté muy correlacionado con el S&P 500, ¿ok? Teniendo en cuenta que el S&P 500 es, por lo menos desde el punto de vista financiero, el índice de referencia en el mundo, fíjense que con una caída del 20% este portafolio apenas cayó. Otra cosa interesante del portafolio es que la mayor parte de las posiciones están ganadoras. Tenemos 25 posiciones en verde, es decir, que nos están dando ganancias y apenas 4 que nos están dando pérdida. Esto es un 86% de win rate. Dentro de las posiciones que nos están dando pérdidas, tenemos a Kimberly-Clark, tenemos a Comcast, tenemos a Best Buy y a Kenvue, es decir, solamente tenemos 4 compañías en rojo.
Incluso dentro de esta compañía yo le mencionaría que Kimberly-Clark y Kenvue seguramente si hubiéramos seguido comprando ya estuvieran en verdes, pero un poquito más adelante le voy a comentar por qué no hemos estado comprando acciones de estas compañías. Dicho esto, vamos a ver qué acciones tenemos en total dentro de la compañía, qué ganancias estamos obteniendo en la misma y si hay alguna interesante, por supuesto que se la voy a dejar saber. Vamos a empezar revisando ahora la composición del portafolio y luego le comento estas acciones que me parece que están todavía muy interesantes. La compañía más grande dentro de las posiciones que tenemos es Verizon, que representa ligeramente más de un 5%. La idea es que ninguna posición represente un peso superior a un 6-7%. En esos casos, si tenemos ya muchas ganancias, podríamos recortar las posiciones, ¿ok? El objetivo de este portafolio es comprar y no vender más dentro de 30 o 40 años. Pero bueno, si vemos alguna acción que ya está un poco cara, representa una parte muy grande del portafolio, sí podemos reducir nuestra exposición. Luego, entre un 5 y un 4% tenemos a Tyson Foods, Merck, Target, Kenvue. También tenemos a Pepsi, Mondelez y tenemos a Hershey. Luego, entre un 4 y un 3% tenemos a Procter & Gamble, United Health Group, Restaurant Brand, BC Properties, American Tower Corporation, Starbucks, Johnson & Johnson, UPS. También tenemos a CVS, Best Buy, tenemos a Comcast, tenemos a Pfizer, tenemos a Coca-Cola, tenemos a el SCHD. Este es el único ETF que tenemos en este portafolio y AVI. Luego, por debajo del 3%, Lockheed Martin, que ha dado un rendimiento impresionante. Tenemos a Colgate-Palmolive, Realty Income. Esta es una posición que me gustaría reforzar bastante, pero bueno, se ha disparado últimamente. Morgan Stanley y Kimberly-Clark, ¿ok? Antes que todo, quiero comentarle que hay dos posiciones que no hemos reforzado últimamente, las cuales son Kenvue y Kimberly-Clark. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, están en proceso de adquisición, es decir, que se espera que Kimberly-Clark compre a Kenvue y en ese caso, al unir ambas posiciones, Kimberly-Clark 1.62% del portafolio y Kenvue, que representa 4.38%, como pueden ver, ya representaría casi el 6% del portafolio Kimberly-Clark, lo cual, bueno, sería la posición más grande, ¿ok? Ellos seguramente van a una parte la van a dar en cash y otra la van a adquirir en forma de acciones. Así que bueno, según mis proyecciones, vamos a recibir un poquito de cash. Vamos también a tener más acciones de Kimberly-Clark, que seguramente la posición de Kimberly-Clark esté en torno al 4%, con la cual sinceramente me voy a sentir más cómodo. Por eso no he comprado últimamente ninguna de las dos, principalmente porque cuando se unan seguramente se va a convertir en una posición bastante grande, ¿ok? Quiero comentarle también un par de cosas acerca de la diversificación de este portafolio. Antes de continuar, quiero recordarles que tenemos un 20% de descuento en nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores para los nuevos miembros por todo el primer año. Voy a poder encontrar en la descripción de este video, segundo enlace, el código. Recuerden que en nuestra plataforma compartimos compras y ventas para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo exclusivo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando todos los días de bolsa, los cursos, mucha más información como libros y artículos. También en el segundo enlace, en el primer enlace va a poder encontrar nuestra plataforma de análisis de compañías de Smart Investor Tool, también 20% de descuento. Aquí va a poder encontrar portafolios superinversores, va a poder subir su propio portafolio, va a poder tener acceso a también muchos reportes para hacer análisis profundo de compañías y mucho más. Por favor, chequen toda esta información en la descripción de este video. Ahora mismo tenemos unas 28 acciones en el portafolio. Si finalmente Kenvue y Kimberly-Clark se unen, quedarían 27. La idea que tengo es cerrarla en unas 30 acciones. Así que tendríamos unas 3 acciones más para incorporar a este portafolio, ¿ok? Podemos ver aquí que la mayor parte del portafolio está en el sector de consumo staples, que se conoce también como consumo cíclico, 35%. Luego healthcare, 17%. Bueno, este es consumo defensivo, disculpen, 35% de consumo defensivo, healthcare 17%, consumo cíclico 11%, real estate 10%, tenemos 8% en cash, communication services 8%, industrial 5% y financiero 4%. Una cosa que me gustaría hacer y es dentro de las nuevas compañías incorporar alguna del sector tecnológico. Teníamos hace poco Skyward Solution, pero bueno, es una compañía que se espera que los ingresos y las ganancias caigan en los próximos años, luego de que Apple está reemplazando algunos de sus productos en los iPhone y por eso decidimos cerrar la posición, ¿ok? Pero bueno, la idea sería diversificarnos un poco más en sectores un poco más tecnológicos. Por eso de las 3 compañías que quiero añadir, al menos una o 2 me gustaría que fueran de ese sector. Por lo general en el sector de tecnológico son compañías que dan poco dividendo. Tal vez podamos comprar una que dé un torno al 2.5% en dividendos, pero que al menos aumenten ese dividendo bastante.
Cosas que me gustan de la composición actual del portafolio. Fíjense que el sector de consumo defensivo es el 35%. ¿Por qué me gusta tanto? Porque este es un sector que funciona muy bien en grandes caídas en bolsa. Y eso, por supuesto, hace que sea un portafolio muy estable y muy defensivo, que es lo que queremos cuando lo principal es generar ingresos pasivos, ¿ok? Pueden ver por acá además que la diversificación está muy bien. Vean como ninguna compañía representa una parte muy grande del portafolio. Así que realmente que estoy bastante contento con la composición del mismo. Déjenme comentarle ahora algunas compañías que según mi opinión siguen a evaluaciones bastante razonables. A continuación vamos a revisar algunas acciones que me parece que todavía están a evaluaciones bastante razonables. La primera de ellas es Starbucks, representa 3.5% del portafolio. Podemos ver aquí que Starbucks cotiza bastante por debajo de su fair value por flujo de caja, aunque es verdad que por ganancias por acción está un poquito cara. De hecho, cotiza 77 veces beneficios. Sin embargo, con este crecimiento que se espera en 2026-2027, ya ese PER debe ir mejorando año sobre año. De hecho, fíjense que en 2030 ya estaríamos a menos de 14 veces beneficios. El dividendo no se ve tan interesante ahora mismo, 2.63%. Le hemos comprado dando más de 3% de dividendo, pero creo que lo más interesante en Starbucks es este crecimiento anualizado del 12% en el dividendo y se espera que siga creciendo el dividendo ampliamente por encima del 5%. No se ve tan cara, la verdad. Además, hay que tener en cuenta que todavía estamos bastante lejos de los máximos de 52 semanas, que es por encima o cerca de los $115, cuando la acción todavía está por debajo de 95. Lo ideal, por supuesto, en el caso de Starbucks es comprarla en la parte baja de la tendencia, pero incluso para abrir algunas posiciones no veo malos precios actualmente. Continuamos con Restaurant Brand, que representa casi el 4% del portafolio. Esta es una de las compañías que hemos estado comprando últimamente. Está por debajo en primer lugar de su fair value por flujo de caja, prácticamente en su fair value por ganancias por acción. Cotiza múltiplos bastante interesantes. Fíjense que el ratio precio-flujo de caja está en sus promedios históricos. El ratio precio-ventas un 20% por debajo de sus promedios históricos. El único que está un poquito por encima es el ratio precio-ganancia. Dividendo del 3.77%. Lo han incrementado a un muy buen ritmo por encima ampliamente del 10%. Además, se espera que siga creciendo a más del 5% el dividendo y ampliamente por encima del 10% las ganancias por acción. Muy interesante sin duda Restaurant Brand a estos múltiplos. Podemos ver además que estamos en la parte baja de la tendencia, por debajo de la media móvil de 200 periodos. Puede que caigamos un poquito más hasta buscar niveles de sobreventa, pero ya me parece que estas valuaciones es una compañía que es una compra bastante razonable. Continuamos con las acciones de BC Properties, en la cual tenemos aproximadamente un 4% de portafolio, otra que hemos estado comprando bastante durante los últimos meses. BC Properties es un REIT diversificado. Podemos ver acá que cotiza por debajo del fair value o valor intrínseco. El ratio precio-flujo de caja a 12 veces está un 16% por debajo de sus promedios históricos. Lo más interesante, este dividendo de más del 6%, increíble el dividendo de BC, y lo incrementa a un ritmo de más del 10%. Para los próximos años se espera un crecimiento bastante sólido. A pesar de ser un dividendo alto, vean que se espera un crecimiento de casi el 3% de ese dividendo. De mi preferida, sin duda, BC dentro del portafolio. Vean que además teníamos unos niveles de sobreventa extremos hace muy poco. Estábamos en la parte baja de la tendencia, así que muy buen momento para acumular. Si en algún momento ya representar una parte muy grande del portafolio y estuviera en la parte alta de la tendencia, ahí podríamos aprovechar para tomar ciertas ganancias. Recuerden que por tomar ganancias nadie se ha vuelto pobre. Continuamos con las acciones de Mondelez, 3.9% del portafolio. Esta es una compañía de consumo cíclico, especialmente de comida, muy conocida por sus galletas Oreo. En el caso de Mondelez, sigue por debajo del fair value o valor intrínseco. Es un negocio muy grande, 80 billones de capitalización de mercado. Podemos ver que la mayor parte de los múltiplos siguen por debajo de sus promedios históricos, aunque el ratio precio-ganancia es un poquito caro. Dividendo del 3.10%, incrementa el dividendo a un ritmo de más del 10%. Vean qué hermosa la gráfica de incremento de dividendos. Este es el tipo de compañías que buscamos. Podemos ver que además se espera que el dividendo siga creciendo a más del 8%, increíble, y las ganancias por acción por encima del 20%. Así que me gusta bastante. Es verdad que en el corto plazo estamos sobrecomprados, pero vean que hasta la parte alta de la tendencia nos queda todavía mucho recorrido alcista. Hicimos muy buenas compras en la parte baja de la tendencia. Yo diría que ahora voy a esperar, ya representa un 4% más o menos en el portafolio, es una posición bastante grande. Si cayera de regreso a la parte baja, por supuesto que ahí vamos a comprar más. Continuamos con American Tower Corporation, otra que representa un 3.9% del portafolio. Sector de telecomunicaciones, 90 billones de capitalización de mercado. Y a pesar de que ha subido desde mínimos, vean que sigue por debajo de su fair value por flujo de caja.
De hecho, está un 26% por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Dividendo del 3.55%, un cohete la forma en que aumenta esos dividendos. Podemos ver además que se espera que lo siga incrementando a un ritmo de casi el 7% anual. Así que no sé qué le parece a ustedes, la veo muy atractiva. Además, fíjense que desde el punto de vista técnico todavía tiene mucho recorrido hasta la parte alta de la tendencia. Estuvimos comprando en la parte baja de esta zona de consolidación. Por supuesto, si en algún momento quiere tomar algo de ganancias, hay que esperar a la parte alta, ¿ok? Por ahora todavía le queda mucho recorrido al alza, así que bueno, vamos a ver qué tal sale su próximo reporte de ganancia, pero se ve muy alcista de corto plazo. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Best Buy, otra que hemos estado comprando bastante últimamente y otra que representa en torno al 4% del portafolio. Podemos ver que en el caso de Best Buy sigue por debajo del fair value o valor intrínseco. Sigue también entre un 30 y un 20% por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Así que estamos comprándola con descuento. Dividendo del 5.78%, una locura. Y vean que después que había recortado el dividendo en 2016, a partir de ahí no ha hecho más que subir el dividendo. Además, se espera que las ganancias por acción sigan creciendo a un muy buen ritmo y el dividendo también creciendo a casi el 3%, que bueno, no está mal, teniendo en cuenta que es un dividendo ya altísimo. En el caso de Best Buy, además, ha dado muy buenas zonas de compra. Una muy buena zona de compra ha sido en torno a los $63. Ahí hemos estado comprando últimamente. Si pierde los $63, buscaremos precio en torno a 55 y luego si pierde los 55 en torno a $48. Como pueden ver, en los últimos años ha dado muy buenas zonas de compra y muy claras y por supuesto que ahora estamos aprovechando de esas zonas para seguir acumulando. Continuamos con United Health Group, una que tenemos también en el portafolio de largo plazo, 3.5% del portafolio. Recuerden que es muy importante en las compañías de dividendo no solamente que lo den, sino que también lo incrementen. Y eso ahí es donde brilla United Health Group. Está muy por debajo del fair value. Podemos ver que sigue cotizando bastante por debajo de sus promedios históricos. Dividendo del 3%, incrementa el dividendo a un ritmo del 16% anual, una verdadera barbaridad. Se espera además que en los próximos años incremente este dividendo a un ritmo de casi el 10%. Yo le diría que es una compañía muy buena si estamos buscando ese crecimiento de dividendo a largo plazo. Además, se espera que las ganancias por acción sigan creciendo bastante bien, muy buenos flujos de caja, muy golpeada también desde el punto de vista técnico. Yo diría que para un portafolio de dividendos es una compra bastante clara. Es verdad que en el corto plazo está bajista, pero no nos interesa mucho si lo que queremos es esos ingresos pasivos. Continuamos con Target. Target es una compañía que estuvo cayendo durante mucho tiempo, pero ya se ha estado recuperando últimamente. Representa casi 4% del portafolio. Podemos ver que por flujo de caja sigue por debajo del fair value, aunque bueno, si combinamos ambos modelos, ganancias por acción y flujo de caja, podemos decir que estamos en su fair value o valor intrínseco. Cotiza en un descuento entre un 30 y un 40% comparado con sus promedios históricos. Realmente sigue muy barata comparado con los múltiplos a los que usualmente cotizaba. Dividendo del 3.91%, la compramos en algún momento dando más de 4% y además se incrementa el dividendo a un ritmo de más del 7%. Para los próximos años se espera buen crecimiento. Es verdad que 2026, 2027 un poco estancada, pero ya a partir de 2028 retomando ese crecimiento. Lo más notable sin duda de Target es ese dividendo casi el 4%. Además es una compañía que nos da exposición a consumo defensivo, tal vez un poco más discrecional, es decir, más cíclico, que bueno, otras compañías como Walmart, por ejemplo, son mucho más defensivas. Pueden ver aquí que en el caso de Target seguimos muy lejos de máximos anteriores, seguimos muy lejos de los múltiplos históricos, eso sí, en el corto plazo muy alcistas, con este Golden Cross o cruce dorado activo. Así que bueno, creo que es una compañía que sigue en una zona razonable para comprar. Como vimos en el video, amigos, el portafolio de dividendos ha tenido un rendimiento excepcional durante el último año, superando por más de 3 puntos porcentuales el rendimiento del S&P 500. No solamente eso, sino que vean como en la gráfica, cuando el S&P 500 ha caído con fuerza, este es un portafolio que apenas ha caído. De hecho, en algún momento estuvo la bolsa cayendo y el portafolio subiendo.
Está muy diversificado. Vean que no tenemos mucho peso en ninguno de los sectores y ninguna de las compañías representa más de un 6% del portafolio. A eso podemos sumarle que todavía hay algunas acciones que me parece que están en zonas razonables para acumular a largo plazo, las cuales son Starbucks, Restaurant Brand, BC Properties, Mondelez, American Tower Corporation, Best Buy, United Health Group y Target, que bueno, son compañías de calidad que yo diría que los múltiplos actuales son razonables para seguir aumentando posiciones en este portafolio. Tengan en cuenta que yo no soy un asesor financiero, así que estos no son consejos de inversión. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. No puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En el primer enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre le dejo nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, donde vimos el portafolio en el día de hoy, 20% de descuento, también para los nuevos miembros por todo el primer año. Y también en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores. Ahí compartimos las compras y ventas, directo exclusivo para miembros. Tenemos los cursos, servidor Discord con miles de inversores todos los días hablando de bolsa, artículos para la comunidad, libros, presentaciones y muchísimo más. También 20% de descuento para nuevos miembros por todo el primer año. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.